Bueno, muy bien, ¿cómo están? Vamos a tener una clase sobre oxigenoterapia, nociones mínimas, temas así importantes que tenemos que saber sobre la oxigenoterapia. En primer lugar, bueno, vamos a decir que la oxigenoterapia es un tratamiento médico que implica la administración de oxígeno adicional a una persona para aumentar la concentración de oxígeno en su cuerpo, ¿sí? El oxígeno, bueno, sabemos que es esencial para su funcionamiento normal del cuerpo y es necesario para la producción de energía en las células. Bien, según la oxigenoterapia, entonces, ¿por qué es importante la saturación de oxígeno? ¿Qué es la saturación de oxígeno y cuáles son los valores esperados? En todo caso, nos preguntamos cómo se relaciona la saturación de oxígeno, si es un término que alguna vez seguramente habrán escuchado, con la idea esta de oxigenoterapia. Va una cosa, no puede ir una cosa sin la otra, así que para poder administrar oxigenoterapia es importante conocer el valor de la saturación de oxígeno. Bien, si hablamos de saturación de oxígeno, vamos a decir que, bueno, este es un indicador crucial, ¿sí?, sobre la cantidad de oxígeno que se transporta en la sangre y se utiliza comúnmente para evaluar la eficiencia de la oxigenación en el cuerpo. La saturación de oxígeno se expresa en un porcentaje y se mide con un dispositivo llamado saturómetro, oxímetro de pulso, que es el que estamos viendo ahí en pantalla, donde podemos ver la saturación arterial de oxígeno en uno de los, en el margen izquierdo. En el medio vemos la carga justamente de las pilas, de la batería. También este aparato nos va a medir las pulsaciones, es decir, los latidos por minuto, que es otro dato importante que podemos tener en cuenta. Si avanzamos, podemos decir que este dispositivo se coloca generalmente, ¿sí?, en la yema del dedo o en el lóbulo de la oreja, dependiendo, bueno, el paciente. Por general, si es pediátrico, se van a utilizar los lóbulos de la oreja y se va a utilizar un dispositivo como el que estamos viendo en pantalla en la oreja. Y si no, bueno, el sensor del dedo, que justamente a través de este mecanismo de sensor va a buscar este flujo de sangre. Es importante destacar que si las manos, por ejemplo, si están frías, hay que brindarle a través de la fricción cierto calor para que el aparato pueda funcionar. Si continuamos avanzando, bueno, vamos a ver entonces los valores normales esperados. Vamos a decir que un valor normal va a ir de los 95 a un 100% de saturación de oxígeno. Si va de un 91 a un 94, hablamos de una hipoxia leve, de un 86 a un 96%, de una hipoxia moderada y una hipoxia grave si está por debajo de los 85. Ya por debajo de 95 nosotros ya damos aviso al médico que la saturación de oxígeno esperada de la persona no es la adecuada. Por lo tanto, la monitorización de la saturación de oxígeno es esencial para el grupo de enfermeros a fin de que esta nos permita ajustar la administración de oxígeno en relación a la oxigenoterapia para evaluar la respuesta del paciente en el tratamiento que se está realizando. Es ahí entonces que nos vamos a preguntar cómo se administra la oxigenoterapia. Y vamos a respondernos entonces que la oxigenoterapia, la administración del oxígeno, se va a realizar utilizando diversos dispositivos según la edad y se va a tener en cuenta la edad, la condición médica, la gravedad de la situación. Existen dos sistemas, ¿sí?, que es el sistema de bajo flujo y el sistema de alto flujo. El sistema de bajo flujo tiene que ver con aquellos en los que el aire inhalado por el paciente en una mezcla entre aire de la atmósfera y el oxígeno que se administra. Por ello, la fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, la FiO2 o concentración de oxígeno en el aire inspirado, dependerá del flujo de oxígeno y del patrón respiratorio. Mientras que en el sistema de alto flujo tiene que ver con aquellos que, independientemente del patrón ventilatorio, aportan una concentración constante de oxígeno, ¿sí? Hay una concentración, recuerden esto, constante de oxígeno. Bien, avanzamos. Vamos entonces con el sistema de bajo flujo, esto lo dijimos hace un ratito. ¿Qué nos encontramos con qué dispositivos? Bueno, dispositivos nos encontramos con las cánulas nasales, estos que estamos viendo en pantalla, estos pequeños tubos de plástico que se colocan en las fosas nasales, ¿sí?, que son adecuados para proporcionar oxígeno a personas con un requerimiento leve de oxigenación. Las máscaras facial simples, otro tipo de dispositivo, ¿sí?, que este dispositivo que hace va a cubrir la nariz
y el mentón y dispone de orificios laterales por los que sale el aire respirado al ambiente y no permite comer o expectorar con ella expuesta. Bueno, esto es algo obvio, ¿no? Pero bueno, también esto seguimos hablando de bajo flujo, son estas máscaras que vemos aquí en pantalla. También tenemos la máscara con reservorio dentro del grupo de bajo flujo, ¿sí? Mascarilla con reservorio tienen un mecanismo valvular que permite el aire expirado no entre en el reservorio y otras dos válvulas laterales por los que sale el aire expirado, ¿sí? La con reventilación parcial. Podemos ver entonces que permite obtener una FiO2, una fracción inspiratoria de oxígeno mayor hasta el 60%. Si pasamos al sistema de alto flujo, dentro del sistema de alto flujo vamos a ver, por ejemplo, las mascarillas tipo la Venturi, ¿sí? Que permite administrar concentraciones exactas de oxígenos y basadas en el efecto Venturi, en función del tamaño de la apertura de la válvula y la cantidad de litros de oxígeno se obtendrá una FiO2 entre un 24 a un 50%, ¿sí? Es decir que la válvula conectora entre la máscara y la tubuladura va a variar, ¿sí? Puede ser o autorregulable o puede variar dependiendo del color. Eso va a depender de la institución donde estén trabajando, pero eso va a hacer que la apertura de la válvula sea más grande o más chica y va a variar entonces el porcentaje de oxígeno que se administra a la persona. Si avanzamos, podemos ver también que nos podemos encontrar con las mascarillas o cánula nasal de alto flujo, que permite alcanzar una FiO2 superior al 50%. Y son muy similar a las de unas gafas nasales simples, pero consiguen un mayor aporte de oxígeno y en algunos autores indica que pueden evitar la intubación en un número importante de casos, ¿sí? Esto es ya en casos más graves de requerimientos de oxigenoterapia. En casos todavía más graves, donde ya el oxígeno que le damos a la persona no es suficiente para mantener un valor por encima del 94%, bueno, vamos a vernos con la ventilación mecánica, con el respirador, que en algún otro momento vamos a hacer un video sobre ventilación mecánica. Si avanzamos, bueno, nos podemos preguntar entonces qué diferencia hay entre la oxigenoterapia de flujo bajo o de alto flujo. Y en eso, bueno, podemos encontrarnos que en el bajo flujo, ¿sí? Ya dijimos la definición, dijimos los dispositivos comunes, ¿sí? Y las características, bueno, el paciente inhala una mezcla de oxígeno y aire ambiente sería por ahí lo más relevante en este caso de forma resumida. Si vamos al alto flujo, entonces nos destacamos que proporciona una mayor concentración de oxígeno, lo que puede beneficiar en caso de insuficiencia respiratoria y una concentración constante y precisa de oxígeno. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios y complicaciones de la oxigenoterapia? Bien, sequedad nasal, irritación de la piel alrededor de la máscara, molestias en las orejas, dependencia del oxígeno, infecciones respiratorias. Son algunas de las complicaciones con las que nos podemos encontrar, por eso hay que tener cuidado y cuidar, digamos, el rostro de la persona donde se va a estar utilizando la oxigenoterapia y estar atento a que como enfermeros, a través de nuestros cuidados y cuidados de calidad, estas complicaciones que pueden aparecer resultado de la oxigenoterapia de forma continua no aparezcan, ¿sí? No aparezcan y eso lo hacemos estando atentos, revisando, controlando, evitando. Si la persona está, por ejemplo, con una bigotera, es decir, con esta cálula nasal de forma constante y muy ajustada y está reseca porque está deshidratada, entonces hay mayor probabilidad de que aparezca una laceración en el rostro. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Todo esto, por eso es importante trabajar con el PAE, tener un pensamiento crítico desde el punto de vista del proceso de atención de enfermería para evitar, ¿sí?, estas complicaciones a futuro. Bien, sin mucho más, lo último que tengo acá es un tubo de oxígeno portátil, de grande, simplemente mostrarles las partes del tubo de oxígeno, ¿sí? Donde está el medidor de presión, regulador, bueno, el tanque, el carro, ay, no me sale, cuadalímetro, ¿sí? Bueno, este regulador también de flujo que tenemos ahí en pantalla. Pero bueno, esto no lo voy a ver, no lo vamos a ver ahora, pero sí quiero que en un próximo video trabajemos sobre las partes
del tubo de oxígeno, del tubo de oxígeno portátil y del oxígeno central, así como también del aire comprimido, que son importantes para el uso de la oxigenoterapia. Bueno, sin mucho más que decir, cerramos acá este video y nos vemos en el próximo video donde trabajemos estos temas que acabamos de mencionar. Chau, chau.